Vicente Lupino tiene 51 años, es médico infectólogo, pediatra del Hospital Argerich y docente en la Universidad de Buenos Aires. Es posible que esté en su casa o en su trabajo porque forma parte de las dotaciones que tienen libre circulación, en este caso para cuidarnos. ¿Dónde estás, Vicente? Buen día. Hola, buen día a todos y a todas. Sí, estoy acá en casa, hoy no me toca ir, pero sí, estamos trabajando con este tema y Vicente, a full. ¿qué crees que les va a cambiar a estos bebés que nacerán mañana o que tienen ahora sus primeros meses en un mundo que obligadamente ha dejado de tener contacto con el espacio anterior? Quizás sea transitoriamente por unas semanas, pero quizá no. Vos como infectólogo quizá puedas decirnos durante cuánto tiempo vamos a tener que conservar la distancia, ver lo que tocamos, a quién abrazamos. Bueno, yo pienso que estamos en la pandemia por COVID-19 vino a cambiar definitivamente, como toda enfermedad y su época, vino a cambiar muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Nada va a ser igual después de la pandemia, como bien decía el locutor recién, todos los aspectos de nuestra vida deben replantearse. Es una exigencia para poder plantear cómo podemos sobrevivir a esto. Debemos plantearnos que hay un montón de cosas que ya no van a volver a ser como antes. Estos bebés que nacen ahora, yo lo veo en mis hijos, ¿no? Y lo veo también en mis pacientes. Ellos tienen una relación, porque la especie humana se caracteriza por la adaptación, por su capacidad, mucho más que los jóvenes, ¿no? que las personas que ya vivimos algunos años, son los que se van a adaptar, y estoy seguro que la crisis va a ser una gran oportunidad para la especie para ser mejores, ¿no? Y bueno, y que veamos y que discutamos los temas profundos para poder quedar mejor parados hacia el devenir, porque el coronavirus, tengo una certeza como infectólogo, que no va a hacer extinguir la especie humana, pero el coronavirus es el comienzo de una nueva era de las infecciones que se presentan en aglomerado, en grupos urbanos, que nos obliga a cambiar el camino de la producción, de la sustentabilidad, etcétera. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación, Vicente, que hay entre las causas que están provocando el cambio climático, los desmontes, la degradación Sí. de los suelos, las emisiones, como decías, en las ciudades, la crisis socioambiental que vive el planeta y la pandemia? ¿Cuál es la relación que se puede establecer? El primer punto es que el hombre no se puede separar de la naturaleza. Eso es lo primero que nos dice contundentemente este coronavirus. ¿Por qué? Porque nos dice, vos podés tener mucho dinero, mucho poder, pero te podés enfermar y te podés morir de esto. Eso es algo increíble porque y fuerte y violento y contundente, no sé la palabra más que usar, porque justamente las enfermedades infectocontagiosas que se relacionaban mucho con la condición de pobreza y vulnerabilidad social, esta es exactamente al revés. Sucede como un efecto de derrame. El rico, en vez de derramar riqueza, derrama virus para la gente. Es como una metáfora, ¿no? Que debemos interpretarla. Vos dijiste dos cosas que son, o tres, que son muy importantes y quiero resaltar. El cambio climático. El cambio climático cambia toda la biodiversidad del planeta Tierra. Cuando tenemos una temperatura de 20 grados en la Antártida, tenemos unos incendios forestales que arrasaron hasta ciudades en Australia, y a los 15 días de término de esas situaciones no se habla más en los medios y es como que no pasó. Uno debe pensar que hay intereses que están tratando justamente que nosotros no abordemos los problemas graves que tenemos que afrontar, porque es realmente una catástrofe. Esto no es
una tormenta. ¿Qué pasó? Pero el haber mutado el territorio, al haberlo alterado, ¿significa directamente que los virus que se desarrollen sean impulsados a cambiar, para decirlo de algún modo? Sí, las condiciones ambientales modifican la biodiversidad. La biodiversidad, la vida humana y la vida animal, los protozoarios, los virus, las bacterias, de lo más grande a lo más pequeño, todo se modifica en función de lo que rodea esa vida. Cuando vos modificás la temperatura, modificás el pH, la humedad y lo que rodea, los seres vivos que viven en esa situación adquieren determinada aptitud que le permite, por ejemplo, a un virus cambiar de un animal o de una especie a otra. En la especie A es conocida porque filogenéticamente hace años afecta, por ejemplo, a los murciélagos, pero cuando salta a otro mamífero, que en este caso es el ser humano, ese ser humano, su sistema inmune, que se creó desde que el origen del hombre y que aprendió durante los miles de años que el hombre estuvo en la Tierra, ese sistema inmune no conoce a ese virus que está afectando. Entonces es una enfermedad nova, es una enfermedad que no tenemos anticuerpos, ni células T, ni macrófagos, que son células que comen los moléculas que agreden a nuestro sistema vivo. Entonces eso hace que el hombre como especie sea particularmente susceptible a tener una enfermedad. En síntesis podemos decir que lo grave del coronavirus no es lo agresivo que es. Lo grave del coronavirus es la capacidad que puede afectar al 100% del planeta humano, porque ninguno de ellos humanos tiene en su memoria inmunológica defensas contra este virus. Por eso es tan expansivo. Estás escuchando a Vicente Lupino, que es médico, infectólogo y además pediatra del Hospital Argerich. ¿Qué tal, doctor? Juan Roax lo saluda. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Me parece interesantísimo poder reparar en esto último que está diciendo. O sea que, en principio, regenerar los ecosistemas, empezar a respetar su equilibrio, empezar a respetar su funcionamiento en cuanto a sus bienes y servicios ecosistémicos, digamos. O sea, que un ecosistema opere de manera efectiva, funcional y equilibrada, todo eso tiene un impacto positivo en nuestra vida y la de las demás especies. Absolutamente. Pensado desde la medicina así también. Exactamente. El error más importante, el pecado, como se dice, según uno tiene o no tiene creencia religiosa, pero el error fundamental es separar al hombre de la naturaleza. No hay tecnología, no hay culturalización, ni globalización, ni todo lo demás que permita sacar al hombre de su medio ambiente. Cuando uno modifica el medio ambiente, hoy por ejemplo leí una nota a la mañana sobre la proliferación en la ciudad de Buenos Aires de mariposas, de polillas. De polillas, sí. En casa tengo. ¿Quién come las polillas? ¿Quién es el depredador de las polillas? El murciélago. ¿Usted le suena al murciélago con el comienzo de la epidemia? Por ejemplo, bueno, son voladoras nocturnas, los murciélagos, que hay muchos en Buenos Aires, se encuentran como un picnic para crecer, porque hay mucha oferta. Digo esto, no lo estoy diciendo, no estoy afirmando que esto es un problema, o sea, no quiero sembrar terror. Lo que yo estoy diciendo es que cuando uno ve estas cosas, nada de estas cosas son gratis para el ser humano. Sí, pensaba mientras te escuchaba, ¿cómo será el futuro de las megaciudades? El futuro de una ciudad como Buenos Aires, como Río, como las grandes ciudades de la región. No imagino la vida en el subte otra vez, en eventos públicos como teníamos, en las aglomeraciones de los bancos. Técnicamente, ¿cómo las imaginás, Vicente? Bueno, yo creo que va a haber un fenómeno de distanciamiento. Los que nos gusta, por ejemplo, tomar mate, vamos a seguir tomando mate, pero ya sin compartir bombilla. Esto va a modificar la cultura. Cuando yo decía cada enfermedad en su época, peste negra en el medioevo,
bueno, la influenza en la guerra, durante la Primera Guerra Mundial del siglo pasado, digo sí al azar, ¿no? Durante la conquista, los españoles y la viruela, que fue el fenómeno biológico fundamental que permitió a los españoles conquistar América. Otro ejemplo más actual es el HIV en los 80. Eso nos cambió. Yo me acuerdo cuando era muy jovencito, cuando se desconocía de qué se trataba el tema del HIV, no había curación y la gente se moría que tenía SIDA. Ahora por suerte ya eso no es más así. ¿Cómo cambió la cultura, ¿no? El cuidarte, el miedo al bicho, como decíamos cuando éramos chicos? Sí, los vínculos, claro. Los vínculos. Nunca más volvió a ser como antes de conocer a esta enfermedad. Y yo creo que este virus, por eso es esto tiene una gran angustia y tristeza, que es lo que estamos pasando todos ahora, pero también comparto absolutamente el mensaje esperanzador. Doctor, para que nos pueda seguir ayudando a pensar esta situación y lo que se nos viene. En muchos casos aparece esta idea o este miedo de que si el coronavirus ya estaba entre nosotros, pueden existir otros tantos, digamos, similares o diferentes, pero otras tantas amenazas. ¿Cómo nos conviene pararnos frente a ese pensamiento? Lo que conviene es, en primer lugar, adoptar para la vida cotidiana nuestra las medidas de bioseguridad y hacerlas compatibles con la vida, porque uno no puede estar, por ejemplo, lavándose las manos más tiempo de lo que está trabajando, etcétera. O sea, tiene que adaptarse culturalmente al día a día todos estos aspectos. ¿Qué es la bioseguridad? Perdón que le interrumpa, pero la bioseguridad sí, son todas las medidas que tomamos para evitar o minimizar la posibilidad de contagio. Lo hacemos en los hospitales, que son las normas de bioseguridad, y lo hacemos en la vida cotidiana. Una medida de bioseguridad es el lavado de manos frecuente, por ejemplo. El uso de alcohol gel, el uso de el distanciamiento, ¿no? Una medida de los metros, ¿no? Entre persona y persona, para evitar que la gotita de flux, que son las gotitas que despedimos cuando hablamos, contagie a la persona que tenemos al lado. Todos esos son medidas de bioseguridad. Eso cambia. Eso va a cambiar culturalmente. Va a ser muy difícil ahora, como bien decías vos, tolerar lo mal que viajamos en el transporte público, porque uno va a ver ahí un caldo de cultivo de poder enfermarnos permanentemente, porque esto pasaba antes con la gripe. El coronavirus pone de relieve esta epidemiología, este peligro subyacente. Entonces me parece y el virus, doctor, ¿podría quitarnos la libertad? Me refiero a las medidas excepcionales, la cuarentena, que a veces duran más de lo pensado, o el miedo a perder la privacidad, o que los datos personales queden expuestos para siempre. También me llama la atención cómo cierta parte de la sociedad solicita realmente la mano dura, que los metan presos. Y si sale una imagen de un policía, no en Argentina, no ha pasado, pero en otros lugares, dándole por la cabeza a un ciudadano porque no cumple la ley o porque no cumple o viola las reglas temporales, es aplaudido eso. sí, bueno, Insisto, ¿podría quitarnos la libertad del virus? Lo que va a hacer es una pregunta muy profunda lo que decís, porque yo creo que es parte del eje central de la discusión del devenir, ¿no? Esto es la contradicción entre lo seguro y el querer hacer, ¿no? Pienso yo que como otra enfermedad, el hombre es como una especie de energía, ¿no? Que va hacia el futuro y ha aprendido de estas cosas. Uno debe la peste, como decía antes, la peste negra, al siglo siguiente de la peste negra ocurrió el Renacimiento, por ejemplo, ¿no? Pues, no es lineal esto, sino el hombre se expresa, o sea, desborda los inconvenientes, los pasa por arriba, los entiende. Es nuestra obligación biológica, porque si no, sí corremos riesgo de entrar en una oscuridad y en una posibilidad de la extinción. Es mi forma de pensar. Yo creo que el hombre va a adquirir todo esto, se va a hacer más consciente de los peligros que lo rodean y va a entender
que no se puede prescindir de la naturaleza y no se puede prescindir del otro. No se puede tener un proyecto de vida que solo pensamos en uno, sino un proyecto colectivo de sociedad para poder vivir mejor, tener una familia protegida, ¿no? Y te lo dice Vicente Lupino, es médico, infectólogo, pediatra en funciones, trabaja en el Argerich, es docente de la Universidad de Buenos Aires, nos está ayudando a pensar esta mañana. Juan, ¿tenés una más? Sí, en ese sentido, doctor, en lo de tener que unirnos, y creo que vamos a tener que cambiar también ese modo en el que pensamos en la otredad. Vamos a tener que cambiar todo un imaginario social, porque vuelvo un poco a estas medidas que tendremos que empezar a adoptar de bioseguridad, cómo respetar las normas, pensar de nuevo en el transporte, en el cómo nos organizamos. Pero en ese cómo nos organizamos, no solamente en los espacios de privilegio, donde nos encontramos las personas que tenemos ya nuestras necesidades básicas saciadas, porque si mientras tanto en unos lugares donde se encuentran grandes partes de la población marginalizadas no se llevan a cabo estas medidas tampoco, el riesgo también lo siguen corriendo todos. Y esto no es porque quiera hacer una diferenciación entre quienes tienen privilegios y quienes no para cuidar a los que sí, sino todo lo contrario, ya no podemos pensar de este modo. Ya me parece que acá es donde tenemos que romper con esa idea que tenemos de elegir, digamos, sistemáticamente elegir marginalizar. Ya está, como estamos globalizados también tenemos que empezar a pensar a las sociedades unidas, pero unidas desde empatía, unidas desde literalmente una célula, una unidad para que estas cosas tampoco sucedan. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y agregaría un tema. Esto demuestra que un muro no separa, un muro no protege. Lo que protege es todo lo que estamos hablando en esta mañana. Lo que protege es el conocimiento, lo que protege es tomar conciencia de la integridad, de que estamos todos en el mismo bajito, que se llama planeta Tierra, que eso sí o sí necesita de una idea de solidaridad y que no alcanza con hacer un muro hasta el cielo para decir, bueno, la otredad que se joda o que la otredad que se preocupe, porque esto justamente lo que este virus nos viene a decir es que eso nos sirve para sentirnos seguros. Muchas gracias, Vicente, por este rato con nosotros, por abrirnos la cabeza, por ayudarnos a establecer otras conversaciones. Creo que es lo que se viene, en lo que seguramente trabajaremos y pensaremos a partir de ahora, cómo edificar ese nuevo mundo teniendo en cuenta lo que decías en el arranque. Ya nada será igual. Un abrazo grande. A todos ustedes, gracias por el interés en lo que yo pienso y bueno, y yo quiero que debemos asumir ese desafío todos, así que saludos a todas y todos. Vicente Lupino, médico, infectólogo, pediatra del Hospital Argerich, hablando de las posibilidades o de aquello que nos deja ver la crisis que estamos viviendo, la pandemia en definitiva. Nosotros, cada uno de nosotros que hacemos Sábado Verde durante las semanas, estamos en nuestras casas. Por ahí vas a escuchar el tipeo de mi computadora. Tomo nota, o Juan también desde su casa, de lo que dice el entrevistado. Estamos así y estamos a gusto de este modo porque nos parece que está bueno que ustedes también del otro lado reciban un poco de la intimidad de cada uno de nosotros, que estamos en diferentes barrios, en diferentes locaciones. Creo, Juan, que hoy todos vemos el cielo nublado. Vos estás fuera de la ciudad, pero ahí a 50 kilómetros debe estar nublado también, ¿no? Totalmente, está nublado y también me llama la atención que de la semana pasada a esta semana siento que también tardó más el sol, digamos. O sea, se está empezando a notar cómo se van achicando de a poquito los días. Ya volvemos. Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires, en todas las redes somos Sábado Verde.